Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Le habla el reverendo José León, mi querida esposa Damaris, y mi persona. Deseamos agradecerles de corazón por su amabilidad, su atención, su disponibilidad semana tras semana para oír la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 14, versículo 23. Este mensaje se llama Los 4 tipos de ayuno. Su vida nunca más será la misma después de este mensaje. El ayuno quiebra el poder del diablo. El ayuno trae la respuesta a tu oración. El ayuno transforma. El ayuno trae un cambio. El ayuno trae lo que es el poder de Dios a su vida. Aunque la tecnología se ha desarrollado mucho, las redes sociales y todo lo demás, la palabra de Dios es insustituible. O sea, el ayuno sigue siendo una de las armas más poderosas que tenemos en el arsenal de Dios. Todavía ministros, hombres de Dios lo hacen, todavía cristianos lo hacen, aunque muy pocos hombres de Dios y mujeres de Dios y cristianos lo hacen. Sigue siendo lo que es como la plataforma que lleva el cohete hacia arriba en la luna y en el espacio, lo que impulsa el ayuno, impulsa las oraciones hacia arriba y llegan al trono de Dios. El ayuno es poder y es una de las disciplinas más extraordinarias en la Escritura. Cuando usted la descubre, usted nunca más será el mismo. Por favor, Hechos 14, 23, por favor. Y constituyeron ancianos no por edad, sino líderes en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, fíjese bien, ayunos. Hay el ayuno personal, ministerial y el ayuno familiar. Entonces, en ayunos, dice la Escritura, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, si hombres de Dios extraordinarios como Pablo tuvieron que ayunar, como Jesús tuvieron que ayunar, Moisés, Esdras, Nehemías, Esther, y hombres de Dios y mujeres de Dios tremendas tuvieron que ayunar, imagina nosotros cuánto necesitamos del poder del ayuno. Muchos dan la excusa, porque viven vidas carnales, que la obediencia sustituye el ayuno. Usted no va a encontrar en la Escritura ninguna evidencia que la obediencia sustituye el ayuno. Esas excusas para personas carnales que viven en la carne, que no saben renunciar a su ego y su yo para poner su vida en disciplina delante de Dios y vivir una vida extraordinaria en oración y en ayuno. La palabra ayuno aquí en el griego es nistia, que es ayuno de ne, prefijo negativo, y estio, que es comer. Se usa la letra A para abstinencia voluntaria de comer, como en Lucas 2:37, que habla de Ana, la profetisa, que pasaba día y noche en el templo orando y ayunando. Y mencionada en Hechos 14:23, que es nuestro texto que hemos hablado. Algunos asocian esa palabra en Mateo 17:21 y Marcos 9:29, cuando Jesús dijo, ese tipo de demonio solamente sale con ayuno y oración. La razón que no hay vida en la iglesia, la razón que no hay poder en la vida de los cristianos, de los ministros, es que no tienen la disciplina del ayuno. Ni siquiera ayunan una vez por semana, ni siquiera. Mucho menos sacan días de ayuno para oír la voz de Dios. Esa es una de las razones de la mortandad espiritual que tenemos en la iglesia hoy. El ayuno se había hecho una práctica común entre los judíos y fue seguido entre los cristianos. Le doy esos versículos y le voy a dar más adelante versículos para que usted pueda leer y estudiar más tarde. Usted puede buscar muy buenos libros en la internet y en la librería local en su ciudad, libros sobre el ayuno, y hay muy buenos predicadores que hablan sobre el ayuno y sobre la oración. Se puede ir, si usted vive en Estados Unidos, tal vez en su país, existe el Amazon, ahí hay libros sobre el ayuno, ahí hay escritos, ahí hay mensajes que usted puede oír sobre el ayuno. Muy buenos predicadores y muy buenos libros. Yo escribí en mis libros
no específicamente un libro sobre el ayuno, aunque hay un mensaje, el poder del ayuno, pero escribí en muchos libros, el Espíritu Santo, volumen 1, volumen 2, escribí sobre el ayuno, la vida espiritual victoriosa, escribí sobre el ayuno, Pablo, su vida y mano del ministerio, escribí también partes sobre el ayuno. Es muy importante, una de las disciplinas más olvidadas en la iglesia, porque es ahí donde entra la renuncia personal, renunciar a la carne, el yo. Usted deja de comer un beneficio físico que necesitamos para obtener un beneficio espiritual. Y usted se tranca en su cuarto. Muchos van a trabajar, muchos hermanos, en ayuno. Solo Dios y usted sabe que usted está ayunando. Y es una de las disciplinas más olvidadas que tenemos hoy. El ayuno principal de los judíos era el día de la expiación, el Yom Kippur. Era un ayuno obligatorio. Está en Hechos 16, 29. Letra B. En relación a la abstinencia involuntaria, quizás incluya la voluntaria cuando quieres ayunar, como consecuencia de circunstancias diversas, como en 2 Corintios 6, 5 y 11, 27, que relata todo lo que el apóstol Pablo pasó. Todas sus pruebas y sufrimientos, él pone en ayuno constantemente. La palabra en hebreo, nestis, es no comer, y se usa para carencia de comida, con Mateo 15:32 en ayunas y Marcos 8:3 en ayunas. Cuando Jesús dijo, la multitud no ha comido y he estado comido durante 3 días y tuvo compasión, Jesús dijo, si lo enviamos así a su casa, van a desmayar en el camino. La palabra en griego anestia en Hechos 27-21 significa sin comida, no debido a la falta de víveres, sino haciendo referencia a abstinencia de comer, o sea, un acto voluntario. Usted desea estar con Dios, usted desea oír la voz de Dios, usted desea poder en su vida, usted desea que Dios conteste sus oraciones, usted ora por sus familiares, usted ora por tus hijos, usted ora por el ministerio, usted quiere que Dios baje su gloria y su presencia en su vida. Entonces usted saca días de ayuno y oración. Damaris y yo, antes de ir a una campaña, siempre oramos y ayunamos antes, sea dentro de Estados Unidos o afuera, porque usted no sabe lo que usted va a encontrar y usted tiene que estar listo para ver el poder de Dios y para confrontar las fuerzas satánicas. En griego, la palabra nestuos es ayunar, abstenerse de comer. Se usa para ayunar voluntariamente. Le voy a dar algunos versículos, usted puede después estudiar tranquilamente. Mateo 4:2, 6, 16, 17, 18, Mateo 9, 14 y 15, Marcos 2, 18, 19 y 20, Lucas 5, 33, 34, 35, cuando los discípulos de Juan le preguntaron por qué los discípulos del Señor no ayunaban, y él dijo, ¿por qué van a ayunar los amigos del novio, del esposo? Pero vendrán los días que tendrán que ayunar, como ahora, tenemos que ayunar. Entonces muchos usan la excusa que Jesús dijo que no era necesario ayunar, pero era cuando Él estaba con los discípulos, se reveló como el Mesías. Ya había ayunado Él 40 días y 40 noches. Entonces la gente carnal, aunque sea cristiano y aún ministros, para dar excusa a todo lo que no deben hacer, usan la palabra de Dios como el diablo usó la propia palabra de Dios contra el mismo Jesús. Entonces dan todo tipo de excusas para no renunciar a su carne. Por eso tanto pecado, tanto adulterio, falta de poder en el púlpito, la mortandad espiritual que tenemos, porque la gente no quiere renunciarse a sí mismo. Lucas 18:12, donde habla que el fariseo ayunaba 2 veces al día contra el publicano, pero no debemos ayunar con motivos equivocados, errados, porque era orgulloso. Y en Hechos 13, 2, 3, donde Pablo y Bernabé estaban ayunando y dijo el Espíritu Santo. Fíjense bien, estaban ayunando y dijo el Espíritu Santo. Aunque no sabemos qué tipo de estudio estaban haciendo en la iglesia de Antioquía, o qué predicación estaban oyendo, o que por el tiempo que ayunaron, o el tipo de ayuno que ayunaron. Pero Pablo y Bernabé estaban orando. Y si Pablo ayunó, imagine usted y a mí, ni hablar. Algunos de esos pasajes muestran que los maestros que eran seguidos por los discípulos daban instrucciones especiales a ellos contra ayunar. Juan y sus discípulos, Juan el Bautista, y también los fariseos y sus discípulos, porque era una práctica común entre los judíos.
Cristo enseñó la necesidad de pureza y de simplicidad de motivos. Tenemos que orar y ayunar con motivos especiales, siempre para la honra y gloria del Señor y que su nombre sea glorificado. Las respuestas de Cristo a las preguntas sobre el ayuno de los discípulos de Juan y de los fariseos revelan todo su propósito y método. Es indudable que él y sus seguidores, como dicen algunos teólogos, observaban algunos ayunos como el día de la expiación, pero él mismo, Cristo, no impuso otros ayunos frecuentes. Lo que sí enseñó que era apropiado de carácter y propósito, que deberían vivir una vida recta e íntegra delante de Dios, enseñó a sus discípulos. Su afirmación de ser la esposa en Mateo 9:15 y la referencia ahí a la no práctica del ayuno implica visualmente la afirmación de su condición como el Mesías, refiriéndose a Zacarías 8:19, que los judíos deberían ayunar con alegría, con gozo, no con tristeza. Cuando ayunamos, cuando cerramos nuestra puerta o donde quiera que usted esté, se ayuna para la honra y gloria del Señor, sabiendo que usted recibirá revelaciones, entendimientos, sabiduría, poder de Dios. Las puertas se abrirán, el poder del diablo será quebrado bajo el poder del ayuno. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando hacemos las cosas de corazón, entonces Dios contesta. También aparece en el verbo que es ayunar con alegría en Hechos 10:30, cuando Cornelio estaba en ayunas, cuando entonces el ángel le habló que mandara a buscar a Pedro. El adjetivo azitos en el griego es estar sin alimento, de a negativo citos, que es grano, alimento. Se usa en Hechos 27:33 por ayunas, en la exhortación de Pablo, los que estaban con él en el barco, que deberían comer. En mi libro, que yo escribí hace algunos años, La vida espiritual victoriosa, hablo o escribo extensamente en el capítulo 9 sobre las áreas que yo aprendí a ayunar específicamente a lo largo de esos largos años y de las batallas espirituales que Damaris y yo hemos tenido y siempre hemos obtenido victoria. Ahí mencioné la poderosa arma disponible que es el ayuno en nuestro arsenal espiritual cuando se usa adecuadamente y los resultados y grandes victorias que hemos obtenido. Escribí ahí que el poder bajo el Espíritu Santo por medio del ayuno, nosotros hemos predicado alrededor del mundo, en todos los continentes, hemos visto milagros extraordinarios, sanidades extraordinarias, la palabra predicada con poder. También explico el porqué del ayunar y la victoria que tuvimos en contra de una bruja, de una hechicera en nuestra ciudad, de la guía espiritual del ayuno y de las grandes conquistas que podremos obtener a ayunar en el centro de la voluntad de Dios. Y yo añadiría que todo aquello que es hecho bajo el poder y la dirección del Espíritu resultará en bendiciones a nuestras vidas como nunca antes, si solamente dependemos de la actuación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces el diablo es muy inteligente. El diablo ha introducido en la iglesia todo tipo de aplausos al ego, al orgullo, al hombre, títulos, entretenimientos. No hay consagración, no hay búsqueda. Si usted marca una conferencia de oración en un solo parlamento, no viene nadie. Pero si usted habla de cualquier otro asunto, pone un cantante famoso, usted va a ver la iglesia llena. ¿Por qué? Porque tiene así de madurez la iglesia de Cristo, de madurez espiritual. No llega ni a 1 centímetro, half of an inch, la mitad de 1 centímetro de madurez la iglesia de Cristo. Por eso estamos como estamos. El diablo está acabando a nivel del gobierno, a nivel del aborto, a nivel del satanismo, de hechicería, a nivel de matrimonio del mismo sexo, que son ellos la minoría. Sin embargo, están haciendo un estrago tremendo, el satanismo, en contra de la iglesia, porque la iglesia abandonó la práctica del ayuno. La iglesia dejó lo que está escrito en la palabra de Dios para introducir todo tipo de cosas culturales que tenemos hoy que hacen daño a la iglesia de Dios. Usted puede decir, eso es a la antigua, eso es antes, pero la palabra de Dios no es moderna, no es antigua ni moderna, ella es eterna. Tenemos que obedecer lo que está en la palabra de Dios si usted quiere ver el poder en su vida. Imagínense esas tres armas usadas juntas a nuestro favor: la oración, el ayuno y el poder del Espíritu Santo. Si queremos ser usados adecuadamente
y con sabiduría al ayunar, su poder destrozará el poder del enemigo, traerá respuesta a nuestras oraciones personales y ministeriales. Miraremos lo que es sanidad de los enfermos y grandes milagros y sanidades, como nosotros hemos visto alrededor del mundo cuando predicamos la palabra de Dios como es. Y seremos testigos de miles y miles de gente al convertirse al Señor Jesucristo a través de la palabra predicada, la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante ayunar bajo la dirección del Espíritu Santo, con su ayuda y asistencia. No para nuestra gloria, no para nuestro nombre, pero para Él. De esta forma haremos todo bajo la aprobación y la bendición de Dios y recibiremos todo lo que hemos pedido y lo que hemos anhelado, sea en el área familiar, personal o ministerial. En esos 4 tipos de ayuno debemos entender con sabiduría lo que es ayunar con precisión y hacerlo con efectividad. Tenemos que primero conocer los 4 tipos de ayuno y ser guiados por el Espíritu Santo para saber cuál de ellos nos indica el Espíritu a nosotros hacer, ya que hay variados motivos para ayunar, diferentes números de días para distintas necesidades y diferentes propósitos. Repito, en el ayuno hay motivos diferentes para ayunar, diferentes números de días para distintas necesidades y diferentes y varios propósitos por el cual tenemos que ayunar. Entonces, los 4 tipos de ayuno que transformarán su vida y traerán un cambio sobre su vida son: el primer tipo de ayuno, el ayuno parcial, también llamado el ayuno de Daniel, solo con legumbres, vegetales, ensaladas, frutas o jugos. Daniel 1:12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den los legumbres a comer y agua a beber. También en Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. El ayuno parcial es abstenerse de ciertos alimentos bajo la dirección del Espíritu y hacerlo por un largo periodo de tiempo, según la necesidad. Daniel hizo en un ayuno 10 días, como vimos, e hizo en otros días 21 días en Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Ese es el ayuno parcial. El segundo tipo de ayuno es el ayuno normal, solo con agua, también llamado el ayuno de Jesús. Mateo 4:12, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre, pero no sé, porque la Biblia dice los ángeles servían que agua. Además estaban en el desierto. Las paredes del estómago se te pueden cerrar y tener graves problemas en su salud. Entonces él ayunó con agua. El ayunar con agua, ese es el ayuno más popular y fue el que Jesús hizo. La Biblia dice que al final tuvo hambre, pero no sed. Tercer tipo de ayuno, el ayuno absoluto, sin comer y sin beber agua. Normalmente 3 días, también llamado el ayuno de Esther o ayuno de urgencia, cuando usted tiene una urgencia de algo grave que ha venido contra usted, contra su salud, algo del diablo, algo de un problema legal, una demanda o lo que sea, usted hace un ayuno de urgencia, 3 días y 3 noches sin comer y sin beber. Es el ayuno más poderoso en la Escritura. El diablo se vuelve loco, no puede soportar ese ayuno. Es un ayuno extraordinario que rompe el poder del diablo. Y convengamos, hermanos, 3 días sin comer y sin beber, eso no es nada. Eso es cosa de nuevo convertido, no de ministros que llevan años predicando la palabra de Dios. Nosotros llevamos 42 años predicando la palabra de Dios. Entonces, ministros tienen que separar un tiempo el ayuno y oración, sea ayunar 40 días o sea ayunar 3 días con el ayuno de Jesús o 21 días. Usted tiene que pagar el precio para ver la bendición en tu casa, tu familia, tus hijos, los estudios de tus hijos, las puertas que se van a abrir, con quién tus hijos van a casar, tu llamado, tu ministerio, las invitaciones que aceptar, las invitaciones que no aceptar, decisiones del ministerio, los misioneros como nosotros, tenemos 72 misioneros que sostenemos financieramente, quién poner, quién no poner, quién quitar. Entonces usted tiene que tener la sabiduría de Dios para decidir sobre eso. Entonces es muy importante, es llamado el ayuno absoluto, sin comer y sin tomar agua. En Éxodo 34:29, la Biblia dice: Moisés estuvo ahí con Jehová. Fíjese bien que estuvo con Jehová. Estuvo con él en su presencia.
40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. Moisés no bebió agua y no comió pan. Pero eso es imposible, no tomar agua por 40 días. Sin embargo, estuvo con Jehová en la presencia de Dios. Algunos teólogos dicen que Dios lo tomó para sí durante ese tiempo. Y escribió en las tablas del pacto los 10 mandamientos. Después él escribe de vuelta en Deuteronomio 9:9, donde Dios con el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos. Esdras 10, versículo 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. No establece cuántos días fue, pero estuvo Esdras ahí. Esther, que es el ejemplo más citado de este ayuno, dijo: ve y reúne todos los días que sea en Susa, y ayuná por mí, y no comáis ni bebáis 3 días y 3 noches. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley, si perezco. Usted ya sabe la historia, que quería aniquilar el pueblo de Dios. Entonces usted ya sabe las escrituras, cuando Dios intervino, y el libro de Esther es algo extraordinario. Hablan los teólogos, no menciona la palabra Dios, ni menciona la palabra oración, porque oración está conectada con Dios. Dios con oración, pero no menciona los dos. Sin embargo, es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y usted va a encontrar ahí que cuando quisieron aniquilar el pueblo de Dios, ella oró y oró por 3 días, esa valiente mujer, y entró en la presencia del rey, y el Señor obró a favor de los judíos. Ese es el ayuno, como yo ya dije, el ayuno más completo y poderoso en las Escrituras. Pablo empezó con este ayuno de 3 días, sin comer y sin beber. Empezó Pablo en Hechos 9, 8, 9, dice: Saulo, que era Pablo, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano se metió en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo empezó su vida cristiana en ayuno. 3 días y 3 noches. Empezó con el ayuno completo. Después en Hechos 13, cuando ayunó con Bernabé, aunque no habla del tipo de ayuno ni del tiempo de ayuno, habla que él ayunó. Es el ayuno más extraordinario, el que obra milagros, el que mueve la mano de Dios. Normalmente se hace por 3 días solamente, o algunos días más, que es muy difícil y peligroso tomar agua, porque las paredes del estómago se puede cerrar, causando gran daño a su cuerpo. Si usted lo va a hacer por un largo tiempo, usted tiene que consultar y buscar un consejo y la guía de un médico. Además de poseer una palabra directa del Señor por medio del Espíritu Santo, que usted debe hacer este ayuno. De lo contrario, no lo hagas, porque usted podrá tener un gran daño físico y afectada a su salud. Si usted se siente bien físicamente y usted lo puede hacer, y Dios le habló para usted hacer 3 días, hazlo. Y usted verá la mano de Dios moverse de una manera extraordinaria. Los avivamientos del pasado empezaron con arrepentimiento, confesión, pero estos hombres de Dios habían orado y ayunado. Entonces necesitamos leer esos grandes avivamientos. ¿Por qué vinieron? Porque esos hombres oraron y ayunaron, estaban metidos en la palabra de Dios. Cuando usted está en la palabra de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, usted tendrá grandes victorias en su vida espiritual. Y el cuarto tipo de ayuno es el ayuno del arrepentimiento, llamado el del Yom Kippur, el día de la expiación. Levítico 16, 29, afligiréis vuestras almas. Este era un ayuno obligatorio, pero ahora no hacemos obligatoriamente, sino hacemos de corazón, de agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz. Damas y yo hemos tenido grandes victorias ministeriales en esos ayunos. Sea el ayuno de Daniel, sea que es el parcial, sea el ayuno de Jesús solo con agua, sea el ayuno sin comer o sin beber. Todos los ayunos que estoy mencionando, damas y yo, hemos tenido grandes victorias espirituales. Sacamos un tiempo especial durante la pandemia que no se podía ministrar, no se podía ir a las iglesias, y oramos y ayunamos todos esos tipos de ayunos para la honra y gloria del Señor. Y el Señor mantuvo el ministerio a flote. Mantuvimos sosteniendo los misioneros,
porque no lo íbamos a abandonar. Si las cosas estuvieron mal aquí en Estados Unidos, imaginen los países del tercer mundo, en Asia y en África. Oramos, ayunamos, los sembradores siguieron sembrando para la honra y gloria del Señor, y mandamos medicinas y ropa y calzados y víveres y comida y alimentos a países del tercer mundo. No dejamos de bendecir porque Dios fue fiel. Pagamos el precio, porque si usted quiere algo, usted tiene que pagar el precio. Como dicen los americanos aquí, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia, no hay victoria. Usted tiene que pagar el precio. No hay armas más poderosas que el ayuno, la palabra en nuestras vidas, para nuestros hijos y ministerios. No hay armas más poderosas que el ayuno, la palabra, el nombre de Jesús, su sangre y el Espíritu Santo. Grabe esto en su corazón. No hay armas más poderosas que el ayuno, la oración, el poder del nombre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús y el poder de la palabra. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón, y con todo esto el poder de Dios, que sin comentar, no necesito comentar, que es sobre todo y arriba de todo y más que todo y mayor que todo. Entonces usted puede vencer. Son armas espirituales que están a su disposición en el arsenal espiritual de Dios, que usted puede vencer, que usted puede ganar. Nosotros hemos tenido varios ataques en nuestras vidas y nuestro ministerio, Damaris y yo. Hemos vencido a brujas, hechiceros, satanistas que han escrito a nosotros palabras de difamación. Tenemos emails de amenazas contra nosotros. Hemos ido a campañas alrededor del mundo y han caído, han sucumbido delante del poder de Dios. En nuestro barrio, donde hay satanistas y hechiceros y brujos, han sido derrotados, han sido vencidos por el poder del ayuno y de la oración. Viva una vida recta, íntegra delante de Dios, y usted verá el poder de Dios fluir en su vida. Entonces la oración, el ayuno, la palabra, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús y el poder del Espíritu Santo tienen el poder, juntamente con el poder de Dios, de destrozar el poder del enemigo. Armas espirituales tremendos. Por eso el diablo ha llenado la iglesia de puras cosas que no edifican, puras cosas que no sirven, entretenimiento, y puras cosas y doctrinas en que está la palabra y todo entretenimiento, porque el diablo sabe lo que le destruye es el poder de la palabra, el poder del ayuno. Basta leer Mateo 4 y Lucas 4, cuando Jesús lo derrotó el poder del diablo en ayuno, oración y la palabra. Ayuno, oración y la palabra. Y usted lo puede vencer. La Escritura dice en Lucas 4, 1, 2, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice que Cristo fue lleno del Espíritu, después fue llevado por el Espíritu a ayunar 40 días. Por lo tanto, nosotros debemos estar llenos del Espíritu en nuestras vidas, vivir vidas llenas espiritualmente, ser guiados por el Espíritu de Dios al ayunar correctamente en el tiempo de Dios y en la manera de Dios, y seremos bendecidos. El ayuno es, como dije antes, la plataforma, el generador que impulsa la nave espacial, el cohete, para subir al espacio. El ayuno respalda las oraciones. El ayuno lleva las oraciones delante de Dios con mucho más rapidez y velocidad que una oración sencilla. El ayuno es poder. Si el Hijo de Dios ayunó, imagínense nosotros cuánto podemos ayunar. Y para concluir, Joel 2, 12, 13 dice: por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. El ayuno siempre llevará al arrepentimiento y la confesión. Siempre. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Primero nosotros tenemos que estar bien, nuestra vida. Tenemos que examinarla, como dice Salmo 139, examina si hay algo en mí que está mal y guíeme por el camino eterno. Entonces tenemos que limpiarnos, confesar nuestro pecado, nuestra transgresión y arrepentir. Entonces podemos ayunar efectivamente. Uno de esos 4 ayunos bajo el poder de Dios, del que el Espíritu Santo le dirigir, y el que usted puede, de acuerdo a su familia, sus obligaciones, su trabajo.
Entonces, rápidamente, en resumen, el primer ayuno es el ayuno parcial, el ayuno de Daniel. Él hizo 21 días con vegetales, legumbres, ensaladas o jugos de vegetales y de frutas. También lo hizo en Daniel 1:12 por 10 días. Capítulo 10, versículo 2, 3, Daniel dice: en aquellos días Daniel estuvo afligido por el espacio de 3 semanas, o sea, 21 días. No comí pan ni manjar delicado, ni entró en mi boca ni carne ni vino, y ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. El segundo tipo de ayuno, el ayuno normal, sin comida, también llamado el ayuno de Jesús, sin comida solamente, pero con agua. Mateo 4 y Lucas 4, usted va a encontrar, por 40 días oró Jesús y fue tentado por el diablo. Al final tuvo hambre, pero no sé. El tercer tipo de ayuno, el ayuno absoluto, o el ayuno de Esther, el ayuno de urgencia, Esther 4:16, el ayuno más poderoso en las Escrituras. Ve y reúne todos los judíos que sean en Susa y ayuná por mí, y no comáis ni bebáis por 3 días, noche y día. O sea, usted ayuna noche y día. Yo también ayunaré con mis doncellas y entraré en la presencia del rey. Que perezca, perezca. Nehemías lo hizo, este ayuno. Esdras lo hizo, Moisés lo hizo, Pablo lo hizo, Esther lo hizo. Es un ayuno poderosísimo. Y el cuarto tipo de ayuno es el día de la expiación, que era obligatorio en Israel, pero hoy lo hacemos voluntariamente. Era el ayuno de la puesta del sol hasta el otro día a la puesta del sol. De las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día, o de una comida al día. Levítico 16:29. Y eso tendréis por estatuto perpetuo el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural que está entre vosotros, ni el extranjero. Es llamado el ayuno del arrepentimiento. 1 Samuel 7:6. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Es el ayuno del arrepentimiento. Cuando usted llega delante de Dios y en aflicción, usted está afligido, usted sabe que violó la palabra de Dios, que usted desobedeció, usted ora y ayuna: Señor, perdona, lávame con tu sangre. Y usted ora y ayuna. También puede ser hecho el ayuno, una comida al día, a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde del otro día. Una comida al día hasta las 6 de la tarde. Unos empiezan a las 5, terminan a las 5, otros a las 6, dependiendo del horario de su trabajo o el culto, si usted es ministro, usted tiene que ir. Pero yo les digo, hermanos, volved al ayuno. Ore por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su familia. Ore por el ministerio, por los pastores, por las iglesias, por el gobierno, por los legisladores. Ore lo que es por las misiones. Ore en contra de todo el ataque del diablo. Ore por su vida cristiana. Ore y ayune y usted verá el poder de Dios fluir en tu vida. Volvamos pues a la oración. Volvamos a una vida extraordinaria, a una vida recta, a una vida íntegra, a una vida bajo el poder de Dios y la autoridad de Dios. Vamos a orar juntamente conmigo ahí donde usted esté. Si usted abandonó esa disciplina de oración y ayuno y usted no ha visto el poder de Dios moverse en su vida, usted ha caído en una tradición cristiana domingo tras domingo, cuando usted no siente más el poder de Dios, la presencia de Dios, donde no hay respuesta a tus oraciones, quizá esté faltando el ingrediente del ayuno, junto con otras cosas. Vamos a orar. Después de orar, mire esos 5 minutos de video que habla de nuestros ministros misioneros que están alrededor del mundo, en todos los continentes, 72 misioneros. Muchas gracias por los sembradores, por tu ayuda a nosotros para seguir adelante sosteniendo esos misioneros alrededor del mundo. Gracias a los sembradores. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, que el ayuno es una de las armas más poderosas que tenemos en el arsenal espiritual de Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es la misma. Tu palabra no es antigua ni moderna, ella es eterna. Aunque muchos cristianos han abandonado el ayuno, aún muchos ministros
y la razón que tenemos hoy de tanto pecado y adulterio, fornicación y carnalidad y las iglesias muertas es porque hemos dejado esa disciplina del ayuno. Padre, ayúdanos a mantener una vida recta e íntegra. Ayúdanos a vencer la tentación. Tu palabra dice que Jesús en Mateo 4, Lucas 4, fue dirigido al desierto y fue tentado por el diablo 40 días, 40 noches y oró y ayunó para vencer la tentación. Cuanto más nosotros tenemos que orar y orar para vencer nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros hechos. En el nombre de Jesús, ayuda a tu pueblo a volver al ayuno, a volver, Señor, a una vida extraordinaria, donde podemos romper y quebrar el poder del diablo en el nombre de Jesús, bajo esa disciplina del ayuno. Bendiga a mis hermanos del habla hispana y del habla portuguesa que están oyendo tu palabra. Bendícelos. En el nombre del Señor Jesucristo, sus vidas personales, sus hijos, sus trabajos, sus ministerios. Bendícelos emocionalmente, físicamente, financieramente. En el nombre de Jesús te pedimos esto por la fe. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por oír la palabra de Dios. Y si usted todavía es un cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios ministro, y todavía ora y ayuna, le felicito. Le felicito. Los predicadores de la internet que predican que la obediencia sustituye el ayuno, esto es mentira. Esto no está en la palabra de Dios. Son hombres y mujeres carnales que viven en la carne, que dan excusa a todo. Por eso tenemos tantos pecados que tenemos hoy en día. Manténgase el ayuno, esa disciplina. Y si el Hijo de Dios oró y no, Jesús, que era Dios hombre y hombre Dios, imagínense usted y yo no vamos a necesitar ayunar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Muchísimas gracias por haber estado por nosotros. Ore por nosotros, estaremos orando por ustedes. Bendiciones y muchísimas gracias. Bendiciones a usted y su familia. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor, nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros
para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y León, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital, con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué León. Bendiciones.